Se trata de eso, ver por dónde están. Ya sé que le voy a meter más a los quebrados, ya sé que le voy a meter más a los símbolos aritméticos, que no es algebraico. Ya sé que les voy a meter mucho de relacionar operaciones internas, ¿sí? Anidadas en las ecuaciones. Ya sé que les tengo que hablar de mucho lenguaje algebraico. Y ya sé que podemos hablar de ecuaciones exponenciales. Eso es para mí el diagnóstico para ustedes, que saco de esta evaluación. Muy bien, y ya por acá tengo los resultados. Ahorita voy a ver, tengo 40, 70, 50, 40, 20, 30, 70, 30, 20, 60, 40, 70, 30. Tengo un 80, felicidades, Rocío Pérez Sánchez, felicidades. Tengo 70, igual ahí bueno, estoy leyendo el correo 42 20 10 324 @utad.edu.mx, quien sea ese correo. Sacó 70, felicidades. Y de ahí tengo un 70, Rubén Márquez 1716 @gmail. Felicidades. ¿Sí? 70, 80 fue la máxima, y el 80 se le atribuye precisamente a Rocío Pérez Sánchez. Felicito, un buen diagnóstico, creo que ha aprovechado sus cursos, al igual que los de 70, al igual que los de 60, porque si pensamos que en otros niveles educativos el 6 es aprobatorio, bueno, pues el 60, 80, pues excelente, ¿no? Ahí felicito también a los de 60 como Andrés Duba, 42, 20, 16, 70, que diga 36, bueno, esa es otra persona, 42, 20, 10, 1, 36, ese es su número de control. Igual sacó 60, ya dije Andrés Suba, y es Mendoza, también sacó 60, en medio 1, 2, 3, igual tiene 70. Todos los que sacaron de 60 para arriba, te felicito. Ahí andan en la media el aprovechamiento. Y bueno, ese es el diagnóstico de alguna manera. Y aquí está la gráfica de todos los que presentaron, 78 respuestas. Hoy en el grupo que más tengo alumnos es de primero ADMAP, son los que más tengo. Y aquí están las estadísticas. ¿Sí? En la pregunta de la aritmética, fueron donde sacaron. En la primera, sí, el 49, el 62.8 me contestó esa de álgebra. Muy bien. Y aquí seguimos en la otra, el 61.5%. En el otro resultado, y ahí van, ¿no? Todas las estadísticas que yo envío por donde se le hizo el diagnóstico a ustedes en materia de álgebra. Muy bien. Muy bien, a dejar de compartir y le felicito. Y a los que no, hay que seguirle batallando. Y a lo mejor estaban pensando en el novio, la novia, el marido, el esposo, el hijo, la hija, el hermano, el papá, la mamá o algún problema personal. Pero bueno, al final de cuentas. No, yo estaba pensando que me estoy inundando, profe. Mandé. Profe, ya llovió. Yo estoy inundándome. Tranquilos, no se emocionen. Vean que la agüita es buena. Cuando no la tenemos, Se fue la luz. Lluvia, pedimos. ¿Cómo que se fue la luz? No puede ser. Se va la energía, profe. Bárbaro. Oiga, eso se fue. Bárbaro. Ya regresó, ya. Ahí está en el bárbaro. Qué bárbaro con ustedes, qué bárbaro. Bueno, voy a pasarles un video acerca de la clasificación de los números reales que quiero compartir con ustedes. Necesito que guarden mucho silencio y bueno, y vayan viendo el video. De todas maneras, este video luego se los voy a poner en el material para que ya vayamos manteniéndonos más en materia ahí de esa parte, y ya de ahí nos vamos a meter a hacer operaciones con números complejos. Voy a ver, dígame. ¿Esta clase la va a subir a Classroom? Se supone que ya un compañero de ustedes me está haciendo el favor de grabarla y subir, y de ahí ya yo la subo, claro. Sí. Claro que sí. Muy bien. Bueno, voy a compartir.
Espero que no se me trabe la maquinita. Bueno. Vamos a empezar con la clasificación de los números reales. Vamos a empezar con los números que se llaman naturales. Bueno, entonces la n con esta raya se llaman números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Pues como su nombre lo dice, son los números que encontramos en la naturaleza, que sería el conjunto de números, pues desde el 1, bueno, así hasta adelante, ¿no? Hasta el más infinito si quieren. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza tú vas a encontrar que un árbol tiene, supongamos, o si nacen algunos cachorritos de un perro, pues van a nacer 3 o 2 o 1, pero siempre va a ser un número entero, o números naturales. Otra clasificación de los números serían los negativos, así que vamos a poner aquí enteros negativos. Bueno, como decía aquí, a estos números también se les llaman como enteros positivos. La Z significa enteros, ahorita más adelante lo vamos a indicar. Entonces, enteros negativos, que sería una Z, son los enteros negativos. Y los enteros negativos son el conjunto de números, como su nombre lo dice, que es el -1, el -2, el -3 y así hasta llegar a menos infinito. Entonces tenemos los números naturales, que también se les llama enteros positivos, los números negativos o enteros negativos, y otros números que cuando no tenemos ni estos ni estos, significa que no tenemos nada, sería el 0. Están en un conjunto que se va a llamar números enteros, es una Z. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué se llaman enteros y le ponemos una Z? Bueno, aquí utilizan la abreviación en alemán de número. En alemán, número se dice de esta manera. Entonces ya, tenemos que la clasificación de los números enteros es números enteros positivos, negativos y el 0. El 0 no está ni dentro de esta ni dentro de esta, es una clasificación aparte. Bueno, ya tenemos... Sí, bueno, y sabemos que la Z es entero y es porque en alemán se dice así, entero. Bueno, vamos a seguir adelantando o viendo más clasificaciones de números. Otra vamos a llamar así que son las fracciones. Fracciones, pues ya sabemos que son todos los números que es un entero entre un entero. Por ejemplo, pudiera ser un ejemplo sería un cuarto o 7/6 o 3/5. Bueno, pues un entero entre un entero. También pueden ser negativos. No necesariamente todas las fracciones son positivas. Y a la clasificación de enteros y fracciones, o sea, estas dos, se les conoce como números racionales. Es una Q con una línea. O aquí también se les pone un signo más a veces. Bueno, entonces la Q son los números racionales. ¿Y cómo se definen los números racionales? Pues vemos que se clasifican en enteros y en fracciones. Básicamente un número racional es aquel que se puede expresar como la división de dos números, A entre B, con A y B que pertenecen a los enteros. Este símbolo, que es como una C con una línea, significa pertenece. Entonces, estos dos números tienen que ser enteros. Y P, o sea, el del denominador, debe ser diferente a 0.
ya que si pones un 0 aquí, no tendríamos solución. Así que los racionales es una división de dos enteros. Como podemos observar, en algunas ocasiones, si esa división genera un entero, por ejemplo, 2 entre 1 me da el 2, que sería un número natural. Si yo pongo 1 entre 4, me daría el cuarto. Si yo pongo menos 3 entre 1, me generaría el menos 3, que sería el negativo. Si yo pongo 0 arriba, porque abajo no se puede, pero arriba sí. Si yo pongo 0 entre 5, me da 0, me generaría el 0. Entonces nos damos cuenta que si tenemos un número racional, tiene esta forma y me puede generar ya sea enteros o fracciones. Pero en forma general se escribe como la división de dos enteros, donde el de abajo es diferente de 0. Esa es la definición de un número racional. Pensemos que los racionales son así, las fracciones también son así. Y tenemos otro grupo que son los irracionales. Son racionales, es todo esto. Irracionales lo vamos a traducir, irracionales. Bueno, un número irracional es aquel que se representa, es muy similar como el racional. Se representa como la división de dos números, A entre B. Aquí no alcanzó muy bien, pero bueno, irracionales, ya saben. A entre B, pero con A y B diferente, bueno, que no pertenece a los enteros. ¿Cómo vamos a...? Y también B no puede ser 0. Entonces, ¿cómo está esta definición? Dice que un irracional, aquí no puedo poner un 2 y un 5, o un 1 y un 3, o un irracional tiene, como poniendo ejemplos, son aquellos símbolos que tienen, por ejemplo, siempre en su representación decimal va a ser infinita, o sea, nunca se va a acabar. Como el pi, pues ya sabemos que es 3.1415 y son puros números que nunca van a terminar. Otro número es el exponencial o algunas raíces cuadradas, por ejemplo. Bueno, hay varios tipos de raíces. Así que un número irracional podemos decir que en su representación decimal, voy a poner aquí representación decimal, es infinita, o sea, nunca se va a acabar. Y esa representación de números nunca va a ser periódica. Entonces ya tenemos los números racionales y los irracionales. Y entonces ya teniendo estos dos grupos, estos dos me generan otro grupo, bueno, perdón, otra clasificación de números que se llaman los números reales. Quiero poner reales, que es una R con una línea. ¿Y cuáles son los números reales? Los números reales se componen de racionales e irracionales. Son todos los números que manejamos por lo general. Ya tomando esta tabla, sabemos que los racionales se dividen en enteros y fracciones, y los enteros se dividen en números naturales, que también se les llama enteros positivos, a los enteros negativos, que es una Z con un negativo, y al 0. Así, con esas tres clasificaciones encontramos los números enteros. Ejercicio me piden que clasifique los números que están aquí, dependiendo a la clasificación que existe en los números reales. Así que si yo tengo aquí un número positivo, yo sé que es un entero, aquí se ve. Así que le voy a poner que es un número natural, o también le puedo llamar que es un entero positivo, no importa, ¿no? Esta clasificación pues es un entero negativo, es una Z a la menos 1, ¿va? Aquí es el número pi, yo sé que el número pi es un número irracional porque en su secuencia decimal nunca se va a acabar, va a ser infinita. Y además en su representación nunca existe un periodo de sus números, siempre va a seguir y no va a tener un orden específico, así que ese es un número irracional. Aquí es una fracción, así que la fracción pues le puedo poner fracción o número racional. Pero básicamente puedo ponerle fracción o número racional. Aquí tengo el punto 25 y el punto 25 es sale de una fracción. Así que como el resultado es exacto, pertenece a la